Bueno, este suena más dulce. ¿Es alguien que me ayude a leer Mateo 19:27, por favor? La palabra del Señor dice, 19:27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Amén, muy bien. Ahora Marcos 2:14. Dice Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Amén, muy bien. Ahora Mateo 4, del 19 al 20. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén, muy bien. Bueno, entonces hoy les quiero compartir un mensaje que titulé Histeria Artística. Amén, histeria artística. Entonces, yo me imagino a mi pastor tratando de buscar una imagen para ponerle a esa prédica. Pero bueno, les voy a hablar un poquito de lo que es histeria artística, con una historia que me gustó mucho. Y dice, habla sobre el pingüino de Herzog. Dice, en Encuentros en el Fin del Mundo, es un extraordinario documental sobre el Polo Sur, del cineasta Werner Herzog. Hay una escena única, magnífica. Un grupo de pingüinos emprende un recorrido que es vital para sobrevivir. Todos se dirigen hacia el mismo punto cardinal, con sus pasos torpes e infantiles. Pero de repente, no se sabe por qué, uno de ellos se desvía y empieza a caminar hacia otra parte, solo, sin brújula, en medio de la nieve. Y aunque alguien interviniera y lo pusiera en la fila con los demás, él volvería a salirse de la línea para dirigirse en esa otra dirección, donde lo esperan las montañas, el frío, el hambre, la soledad absoluta y al final la muerte. No conozco mejor definición de lo que es un artista, porque alguien decide salirse de la línea y elige una ruta difícil, solitaria, con todo en contra, como la danza, el cine o la literatura. Hay una explicación que me seduce sobremanera, lo que llaman ciertos esquimales la histeria artística. Esto es una fascinación que de repente se toma el cerebro y que lo obliga a dirigirse hacia la profundidad de lo blanco, hacia ese horizonte inmaculado, casi transparente. El esquimal se desnuda y empieza a caminar en línea recta hacia la nada hasta caer muerto de agotamiento, hasta congelarse y morir. El misterio nos llama, nos invita, nos necesita, se apodera de nosotros y nos arrastra a su lado para arroparnos en su seno. Es un problema plástico, estético, donde morimos literalmente devorados por la belleza. ¿No pueden sentir los pingüinos acaso como los artistas la fascinación delirante por lo desconocido? Entonces, me llama la atención esta historia porque yo me ponía a pensar, bueno, esto viene un poquito también de lo que nuestro pastor nos predicaba ayer, que hablaba sobre las personas que, o sea, los discípulos, como, bueno, de hecho él hablaba de un libro que se llama Locos por Jesús o algo así, que es un compendio de historias acerca de gente que eligió pues seguir a Jesús hasta la muerte, o sea, historias por todo el mundo, ¿no? Gente que se ingresó pues a lugares donde hablar pues del mensaje de Jesús pues es causa de muerte, ¿no? Como el Medio Oriente, Rusia, países comunistas, ¿sí? Entonces hablan de todo este tipo de personajes. Y entonces yo me ponía a pensar por qué, o sea, y también leyendo pues el evangelio, todos estos personajes que digamos que el común denominador de cada uno es que cuando Jesús los llamó, lo dejaron todo y lo siguieron, lo dejaron todo y lo siguieron, ¿cierto? O sea, esa decisión que ocurre, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué será que una persona hace eso? ¿Usted no se ha preguntado? O sea, digamos, dejar ir, bueno, aquí hay unos versículos que, o sea,
es que ni siquiera es porque sea como algo que tenga una buena publicidad, por así decirlo. Sí, porque digamos, les voy a leer un versículo de la publicidad que Jesús le hacía a sus seguidores para que lo siguieran, como para que ustedes vean si les llama la atención seguir a este mensaje. Dice en Lucas 9, del 57 al 62, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. O sea, ella, mejor dicho, o sea, fuera que le ofreciera a uno algo como, bien, pues ella le está diciendo: no tengo ni siquiera dónde dormir. Y dijo a otro: sígueme. Y el Señor, y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya a entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tal les parece esa publicidad de Jesús para seguirlo a él? ¿Ustedes sí les llamaría la atención una persona que no le está, como que sí, ¿no? Bueno, Mateo, este es otro versículo de la publicidad de Jesús. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, esa es la publicidad de Jesús para seguir el camino, ¿no? O sea, como ser su discípulo. Ustedes sí les llama la atención, o sea, siendo sincero, o sea, el mensaje de Jesús es un mensaje envuelto en cruces, persecuciones e incertidumbre, ¿no? ¿Ustedes les gusta eso? Bueno, los que de pronto dicen: bueno, cruces, ¿qué es? Pues es como si yo les dijera a ustedes que está envuelto en pena de muerte, persecuciones e incertidumbre. ¿Qué tal les parece ese camino? Duro, ¿no? Pero aún así hay personas que lo siguen, o sea, ¿qué es lo que encuentran que los lleva a eso? O sea, si me están diciendo a mí, prácticamente no me están asegurando nada, no me están asegurando estabilidad laboral, no me están asegurando ni siquiera protección de mi vida, ¿no? O sea, eso es como si me lanzaran por allá, como esas personas, bueno, digamos, la protección de testigos, no sé si han escuchado eso. Ni siquiera eso, o sea, es como si me lanzaran allá, mejor dicho, de hecho hay un versículo que dice que yo los mando a ustedes como ovejas en medio de lobos. O sea, Dios mío, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa con Jesús? Pero lo que más me llama la atención, ¿qué pasa con los discípulos? O sea, ¿por qué eligen seguirlo? Y algo que, o sea, ¿qué es lo que le encuentran a eso? Vamos a Mateo 13, 44. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y bueno, del 45 al 46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces miren que es como contradictorio, porque no es un mensaje que digamos como que sea atractivo. O sea, si ustedes le están diciendo, yo creo que nadie, o sea, siendo sincero, si a uno le venden a uno que no, o sea, prácticamente incertidumbre total hasta de su propia vida, uno es sincero y yo creo que uno no le gustaría seguir eso, ¿no? ¿Qué es lo que busca la gente? Seguridad, ¿cierto? Sí, o sea, es algo que uno busca, o sea, uno busca que tener, digamos, o eso es lo que todos buscamos, una casa, bienestar, salud, ¿cierto? Uno busca todo ese tipo de cosas, pero Jesús no nos ofrece eso. Pero aún así que aquí vemos versículos que la gente vende todo lo que tiene por poderlo adquirir. Es como contradictorio, ¿no? O sea, es como si me están dando algo que es, o sea, sí, que causa temor, pero aún así la gente empeña todo y lo sigue.
O sea, los discípulos dejaron todo y lo siguieron. ¿Qué encontraron ahí? O sea, ¿qué es lo que encontraron que era más valioso que sus propias vidas? Y yo siento que, aunque ese mensaje está envuelto en cruces, incertidumbre y persecución, había algo en el interior que era más valioso, y era el corazón de Jesús. Amén. Y me gustaría que fuéramos a Mateo 9, del versículo 9 al 12. Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Es re feo, ¿no? Eso que le digan a uno. Cuando Jesús, o sea, esa es la versión, no me la estoy inventando. Ustedes dirán: Diego está diciendo grosería. No, es versión, traducción lengua, no, mentiras, traducción viviente. Jesús, cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que son pecadores. Amén. Y entonces aquí me gusta algo, porque yo creo que ahí es donde uno empieza a ver que, a pesar de que ese mensaje no es como muy atractivo en el exterior, hay algo, o sea, que vale la pena en el interior. Y aquí Jesús, yo creo que Mateo por eso, o sea, dejó todo y lo siguió, porque Jesús le estaba ofreciendo algo que nadie le ofrecía: amistad. Amén. O sea, la gente le estaba diciendo que, o sea, le decía al mismo Jesús: ¿cómo, o sea, usted cómo se le ocurre comer con semejante escoria? O sea, imagínese cómo se sentía Mateo la forma en que lo definía la gente. ¿Usted cómo se sentiría si la gente tuviera esa fama de usted? Pero el único que, o sea, toda la gente que lo rodeaba lo veía de esa manera, pero el único que se sentó a comer con él fue Jesús. O sea, en medio de tanta gente que en pronto no lo veía con esos ojos, él se sentó con él a comer. Y yo creo que el valor de una amistad es algo importante. Uno a veces se imagina que es algo así: sí tengo amigos en Facebook, ¿no? Sí tiene 2.000 millones de amigos ahí. Pero algo que, o sea, yo pude como conocer el valor de una amistad, y eso fue pues en mi infancia prácticamente. Pues los que conocen mi historia, ¿no? Pues ustedes saben que durante mi infancia y adolescencia prácticamente sufrí mucho de bullying, ¿no? Era un bullying así severo, por así decirlo, ¿verdad? Y bueno, una vez hubo una situación que fue, o sea, pues, y para un niño prácticamente, pues era como terrible, ¿no? O sea, y fue que pues, o sea, un día estábamos haciendo fila en el colegio, y entonces, bueno, estábamos ahí todos, o sea, todo el bachillerato estaba ahí, y entonces, yo no sé, un momento a otro yo estaba pues normal, y un chico me bajó el pantalón, todo, ¿sabes? Y entonces, mejor dicho, los que estaban alrededor mío empezaban, las chicas sobre todo, y no imagínense un adolescente que no necesita que le afirmen la autoestima y todo, y las chicas gritando, sí, y entonces, o sea, yo quedé humillado, o sea, fue una de las cosas más feas que, o sea, me hizo sentir. Y entonces yo me fui y no volví a bajar al descanso. O sea, como casi por unos 4 o 5 meses yo me quedaba arriba en los salones solo, comiendo solo. Y entonces hubo algunos compañeros que se quedaban conmigo.
¿sí? O sea, en pronto no bajaban, pero se quedaban conmigo, sí, acompañándome, comiendo, jugando conmigo, porque pues no sé. Entonces o sea, ahí es donde pude entender cuánto vale un amigo, ¿sí? O sea, ese es el valor de una amistad, y yo creo que eso es lo que sentía Mateo. O sea, todo el mundo lo trataba como literalmente como una escoria, pero Mateo encontró, o sea, a pesar de que ese mensaje estaba tan lleno de incertidumbre, encontró algo más valioso, que valió la pena dejarlo todo y seguirlo. Amén. Y también hay algo que nos ofrece Jesús, y es la belleza de un corazón fraternal. Y me gustaría que fuéramos a Hebreos capítulo 2 del versículo 11 al 12. Y dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Y esto es algo que también me gusta mucho del corazón de Jesús. Y yo creo que el que es hermano mayor, ¿quién es hermano mayor? Aquí levante la mano, por favor. Yo creo que conocen ese sentimiento, ¿no? Y hay dos historias que yo creo que reflejan un poquito, o sea, el corazón de hermano que Jesús tiene con nosotros, que pues también son historias propias. Bueno, la primera también pues en este tema de escolar, y yo me acuerdo que una vez, porque pues mis hermanos y yo pues sufrimos de el mismo problema del tema del bullying y eso. Y yo me acuerdo que una vez Daniel, ahí está, mira. Por allá lo empezaron a molestar unos chicos ahí del mismo salón, y a cogerle como un frasquito ahí donde lleva el jugo, y se lo empezaban a tirar de un lado para otro, y Daniel siga y siga. O sea, humillante, ¿no? O sea, y entonces yo no sé, pero, o sea, obviamente pues eran chicos, ya eran prácticamente décimo, pero pues era uno contra un poconón de chinos ahí, ñeros, no. Y yo no sé, pero algo surgió como dentro de mí en ese momento, y yo me metí ahí. Yo dije, déjenlo en paz, que no sé qué. Yo estaba expuesto porque a mí también podían hacer bullying, pero digamos que algo de mi interior salió y a defender a mi hermano, ¿no? Y también hay otra historia que pasó de hecho con Michael, que bueno, mi primo, que antes nosotros salíamos mucho y un día nos poníamos, pues eso no está bien, ¿no? Pero pues nos gustaba hacer que grafitis y todo eso allá en la calle. Y entonces un día nos fuimos por hacer un graffiti por allá en Villa del Río, allá esos apartamentos. Y entonces un señor salió de ahí del conjunto ese. Y entonces, ay, que mejor dicho, que están haciendo, que no sé qué. Y pues uno de adolescente era como todo desafiante, ¿no? Entonces uno, ay, que abrace, que no sé qué. Entonces el señor nos quería es que llevara un CAI cogiéndonos ahí. Entonces yo me acuerdo que con Michael ahí nos miramos y yo le dije que corriéramos, porque pues era un señor así bien obeso, ¿cierto? O sea, imposible que no se va a alcanzar. Entonces pues le dije y pum, salimos a correr. Pero el problema es que íbamos con mi otro primo, que era Alejandro, ¿sí? Y entonces Alejandro no salió a correr, no siguió mi instrucción. Y se fue por una cuadra caminando rápido. Y entonces el señor, pues yo digo que mala persona, entonces empezó a gritar, ladrón, ladrón. Imagínense ahí, mejor dicho, salió un poconón de gente, así como cuando hay un ladrón. Y le empezaron a pegar así con palos, patas, mejor dicho, lo iban a matar. Y entonces pues nosotros no sabíamos que estaba pasando eso. Estábamos así
y nos devolvimos porque escuchamos una turba así como enfurecida y nosotros, ¿qué pasó? Y claro, era Alejandro, le estaban dando pobrecito. Entonces, eso, y ahí vi en mi primo ese sentimiento, porque él estaba, o sea, prácticamente si uno se metía ahí también le iban a dar a uno. Y él se metió a pesar de que estaba mejor dicho, una turba enfurecida contra mi prima, y pues nos pegaron también, pero pues bueno. Ahí, bueno, gracias a Dios, ahí dijimos, no, es que estábamos pintando. Y bueno, estamos vivos, sí, estamos bien, tranquilos. Y pues yo siento que ese es Jesús, o sea, ese es el corazón fraternal de Jesús. O sea, un Jesús que, o sea, nos defiende, o sea, ese sentimiento de hermano mayor que tenemos, que va y nos defiende de los que están abusando de nosotros. Amén. También hay algo, hay otro versículo en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Amén. Y yo creo que eso es algo también acerca del corazón de Jesús, y es el corazón paternal y maternal. Amén. Y hay otro versículo que está en Juan 13:23. Dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Amén. Y este versículo, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué leo ese versículo? Y este versículo pues viene de una historia que literalmente me parte el corazón. Y es de una niña aquí del jardín. Que, bueno, esa historia es que es muy dura, en serio. O sea, digamos que los papitos, uno cuando está trabajando con niños, yo creo que eso es un trabajo muy complicado, porque lo feo de trabajar con los niños es ver a los papás. O sea, eso es algo que lo desgarra a uno mucho. Y entonces hay una niña, pues, imagínense una niña un poquito más grande que soy, por ahí 3 añitos, ¿sí? Y entonces los papás son totalmente negligentes con la niña, o sea, en cuanto a cuidado personal, o sea, literalmente, o sea, el nivel, yo no sé qué pasa en casita, pero el nivel de, o sea, ellos ni siquiera disimulan como la forma en que tratan a la niña. A veces enfrente de uno la cogen duro, la estrujan, o sea, qué terrible, ¿no? Y entonces algo que, o sea, que me parte el corazón de la niña es que la niña, o sea, yo, bueno, solamente una vez estuve como, porque ella pues está con otra maestra, y un día estuve con los niños y la niña se hizo al lado mío y se recostó así sobre mi pierna, a que como que la consintiera, ¿sí? Y entonces, digo, ese es el corazón de Jesús, o sea, yo creo que esa necesidad de encontrar un padre, ¿no? De encontrar una madre que ame a esa niña. Ella siente esa necesidad de que alguien le dé ese amor. Y yo creo que Jesús esa es la belleza del corazón de Jesús, que al igual que Juan, él recostaba a sus discípulos como un padre. Amén. Y por último, la belleza conyugal. O sea, esa es otra belleza del corazón de Jesús. Esta es una historia ya de la Biblia, ¿no? Que yo creo que algunos conocen el libro de Oseas. Y me gusta mucho este libro porque, o sea, es un esposo buscando a su esposa. O sea, de eso trata todo el libro. O sea, el esposo, o sea, Dios le dijo a Oseas que fuera y se buscara una prostituta y se casara con ella. O sea, era algo que le había pedido Dios. Y entonces, digamos que al principio, pues esta mujer, pues recibió, o sea, imagínense una mujer que está en la calle y recibir como esposo una persona, pues que en ese tiempo él era un sacerdote y pues tenía un estatus, y él elegirla como esposa. Pero yo siento que a veces
cuando la gente está rota, por así decirlo, le pasa eso. Yo creo que a veces se siente como que no siente como si fuera real eso que le están dando, ¿no? O sea, ha sido maltratada toda la vida, llena, bueno, de tanto sufrimiento, que a veces no se siente merecedora pues de ese mismo amor que es entregado pues por su esposo. Y esta mujer lo que hizo fue volver otra vez con sus amantes, ¿sí? Volvió a su antigua vida. Pero lo bonito de esta historia es que de otra persona le dice que sí, es una mala mujer, ¿no? Dejarla por allá. Pero Oseas fue y la buscaba en las cantinas, en los bares, y otra vez la traía a casa, nuevamente. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, cuando nosotros vemos, o sea, aunque es un mensaje que está lleno de incertidumbre por fuera, hay algo precioso por dentro que nos hace dejarlo todo y seguirlo. O sea, cuando usted siente el amor paternal de Dios, cuando usted siente el amor fraternal, su amistad, aún si no tenemos esposa o esposo porque de pronto no está con nosotros o fallecieron o bueno, o sea, Dios nos da eso, nos completa. Amén. Dios completa el amor que de pronto que tenemos ausencia. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como los pingüinos. O sea, yo siento que nosotros somos esos pingüinitos así, todos vamos en hilera, como lo que nos va llevando la sociedad. Pero de un momento a otro oímos algo, o sea, es como si, o sea, sí, hay un clima hostil, lleno de nieve, de cosas que va a acabar con su vida, pero nos quedamos tan extasiados por lo que vemos ahí, que no nos importa alejarnos del grupo y meternos hacia la tormenta, porque vimos algo más hermoso en la tormenta que lo que encontramos en medio del grupo. Amén. Y hay algo que, de hecho, me gustaría que fuéramos a Filipenses 3, 4 y 5. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Pues fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Fui miembro de los fariseos, ya lo leí. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que son basura debido a lo que Cristo ha hecho en mí. Amén. Entonces, yo siento que es eso, o sea, ese mismo, o sea, cuando usted realmente nos pasa lo mismo que los pingüinos, encontramos la belleza del corazón de Dios, recibimos el amor que Él nos da, ya nada nos importa. O sea, estamos enfermos de amor por Dios, ¿sí? Y no nos importa perdernos en la tormenta con Él, porque sabemos que es mejor morir allá que seguir al grupo, que en pronto está vivo, pero no está vivo por dentro. Amén. Y me gustaría que fuéramos a Hebreos 11, del versículo 4 al 38. Mire lo que hace este mensaje, o sea, cómo es una persona que entra en esa histeria por Dios, o sea, cuando nos llenamos de ese amor, de esa gracia, o sea, que ya no podemos, o sea, como les digo, estamos tan enfermos de amor. Y me gustan estos personajes porque retratan un poquito lo que dice, lo que pasa en uno cuando ve eso. Dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda, yo lo voy a poner por el amor de Dios, que presentó una ofrenda más aceptable que sobre Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Voy a poner amor donde dice fe. Bueno,
Fue por el amor que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin amor es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a todos los que buscan con sinceridad. Fue por el amor que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por el amor que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra de Dios que le había prometido, vivió allí por el amor, pues era como un extranjero que vivía en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por el amor que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por el amor que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyando su vara. Fue por el amor que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por el amor que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Versículo 24. Fue por el amor que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por el amor que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por el amor que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de la puerta para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por el amor que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlo, murieron todos ahogados. Fue por el amor que Rahab la prostituta no fue destruida junto a los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuántos más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por el amor esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas del fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espadas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Ese mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Amén. Yo siento que eso es, o sea, todos estos personajes, o sea, aquí hablan de historias difíciles, ¿no? Aserrados, maltratados, en prisiones, pero aún así siguieron adelante. Se perdieron en la tormenta. Amén. Y yo siento que eso es lo que, o sea, realmente vale la pena el mensaje de Jesús. O sea, cuando nosotros recibimos ese mensaje, eso es lo que nos llama, ¿sí?
Puede que no sea un mensaje muy publicitario, que nos ofrezca mucho, pero su interior es más valioso que todo lo que nos pudiera ofrecer este mundo. Amén. De hecho, pues yo veo nomás a nuestros pastores que prácticamente, de hecho ellos deberían estar añadidos en esa lista, que encontraron la parte. Yo creo que algo que nuestro pastor ayer nos decía es que él se convirtió a Jesús porque encontró la paternidad de Dios. Amén. Precisamente en el misionero que fundó esta iglesia, ¿no? Se llamaba Taylor, ¿sí? Mendoza Taylor. Y él decía que él siempre recibía a las personas con ese abrazo, con ese amor. Y eso fue lo que lo llevó a él, o sea, a dejarlo todo. Sí, porque ustedes pensarán, y vivir de una iglesia, nosotros que estamos cerca de ellos, no es fácil, porque no es un sueldo, no hay nada fijo acá, ¿sí? Así como hay veces que en pronto es bueno, hay veces que es terrible, o sea, ni siquiera para las necesidades básicas, pero aún así siguen perdiéndose en esa tormenta. Amén.